Las 12:42, mediodía del 20 de julio de 1944. Un calor terrible en Prusia Oriental. Y de repente, una explosión. Brutal. Desgarra el aire en la guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler. Hemos estado revisando todas las fuentes para este análisis, biografías, archivos y sobre todo esas fotografías. Son impactantes, las que se tomaron justo después. Sí, son increíbles. Se ve la sala de conferencias que era de madera reventada desde dentro. Es un amasijo de vigas, de muebles rotos, de humo. Un caos total. Y en medio de todo, Adolf Hitler, aturdido, con los tímpanos perforados, pero vivo. Y esa es la misión que nos hemos marcado hoy. Intentar entender cómo un plan tan brillante, casi perfecto, pudo fracasar por cuestión de centímetros. Es que ese es el núcleo de todo. Cuando ves los documentos como esa carpeta que pone Walkire II, te das cuenta de que esto no fue un acto desesperado. No, para nada. Fue un golpe de estado de una precisión casi quirúrgica, diseñado por la élite del ejército alemán para usar los propios mecanismos de emergencia del régimen nazi en su contra. Y lo que vamos a desgranar es justo esa paradoja. Cómo algo tan bien planeado pudo depender en el último segundo del más puro y cruel azar. La ardía que hay que tener para intentar liberar a una nación. A ver, vamos al grano. Lo primero que me ha dejado alucinado es que la Operación Valquiria no era un plan secreto. No. No lo era. O sea, me estás diciendo que el plan para derrocar a Hitler lo aprobó el propio Hitler. Es que suena a locura. Suena a locura, pero... Ahí está la genialidad del complot. La Valquiria original era un plan de contingencia oficial. Sí, aprobado por él. Vaya. Su objetivo era que el ejército de reserva, el Ersatzheer, se movilizara rápido para tomar el control de Alemania si había una crisis interna. ¿Una crisis como qué? Pues imagínate, un levantamiento de los millones de trabajadores forzados o un colapso total por los bombardeos aliados. Era básicamente el botón de emergencia del Tercer Reich. El protocolo del régimen para salvarse a sí mismo, vaya. ¿Y los conspiradores lo que hicieron fue? Piratearlo. Exactamente. Esa es la palabra. Un grupo de oficiales, gente como Friedrich Olbrich, Henning von Treschow, vieron el potencial. Se dieron cuenta de que ese mecanismo, que ponía en marcha a todo el ejército territorial, se podía redirigir. Claro. Lo que hicieron fue modificarlo en secreto. Añadieron una serie de órdenes selladas que solo se abrirían con las órdenes originales de Valquiria. Usaron la propia burocracia del Reich como un caballo de Troya. Y dentro de ese caballo de Troya, ¿qué había? O sea, ¿cuál era el plan una vez estallara la bomba? El plan era brillante. En cuanto se confirmara la muerte de Hitler, se enviarían los telex de Valquiria a todas las unidades, pero con un añadido fundamental. El Führer, Adolf Hitler, está muerto. Una camarilla sin escrúpulos de líderes del partido ha intentado dar una puñalada por la espalda al frente y hacerse con el poder. Es increíble. Acusar al enemigo de hacer justo lo que estás haciendo tú. Pura desinformación. Pura estrategia. Con esa excusa, el ejército de reserva tenía la justificación para movilizarse, desarmar a las SS, arrestar a toda la cúpula nazi, Goebbels, Himmler, Göring, y tomar el control de Berlín y otras ciudades. ¿Y el objetivo final? Formar un gobierno provisional, con figuras como el general Ludwig Beck, para negociar una paz inmediata con los aliados y salvar a Alemania de la destrucción total, que en el verano del 44 ya era una certeza, vamos. Pero en los documentos se insiste mucho en una cosa. Parece la clave de todo el plan. No bastaba con arrestar a Hitler. Tenía que estar muerto. ¿Por qué era tan indispensable? Por una palabra. Reichswehr-Eid. El juramento de lealtad. Ah, el juramento. Cada soldado alemán, desde el más novato hasta el mariscal de campo, no había jurado lealtad a Alemania. Había jurado lealtad a la persona de Adolf Hitler. Era un vínculo personal. Casi místico. Arrestar a Hitler habría provocado una guerra civil dentro del propio ejército. Oficiales dudando a quién obedecer. Solo su muerte podía romper ese juramento y liberarles, legal y moralmente, para obedecer a un nuevo gobierno. Sin un Hitler muerto, Valquiria no era nada. Y el hombre que debía encargarse de eso, el que tenía que llevar la bomba, volver a Berlín y dirigir el golpe. Todo recayó en una sola persona, Klaus von Stauffenberg.
Las biografías lo pintan como una figura de novela. Totalmente. De una de las familias aristocráticas y católicas más antiguas de Alemania. Un oficial brillante, condecorado, carismático. Hay una foto suya a caballo, antes de las heridas, que lo resume todo. La imagen del oficial clásico, un hombre de honor. Y al principio él no estaba en contra del régimen, ¿no? No, al principio no se opuso activamente. Como muchos conservadores, vio con cierta esperanza la promesa de restaurar el orgullo alemán tras Versalles. ¿Vale? ¿Y qué le hace cambiar de opinión de una forma tan radical? Fueron varios golpes a su conciencia, la verdad. El primero, la brutalidad de la noche de los cristales rotos, en el 38. Le horrorizó. Claro. Luego, su experiencia en el Frente Oriental. Allí tuvo conocimiento directo de las masacres de las SS contra judíos, contra civiles. Y finalmente, Stalingrado. La gran catástrofe. La catástrofe de Stalingrado le convenció no solo de que la guerra estaba perdida, sino de que estaba sirviendo a un régimen criminal. Para él la pregunta ya no era si debía actuar, sino cuándo y cómo. Y aquí llega una de esas ironías perversas de la historia. En abril del 43, en Túnez, su coche es ametrallado. Pierde un ojo, la mano derecha y 2 dedos de la izquierda. Y esas mismas heridas que deberían haberlo apartado de todo son las que lo ponen en el centro del poder. Es una de las grandes ironías, sí. Tras recuperarse, lo nombran jefe de Estado Mayor del Ejército de Reserva. Y este puesto, que le dieron en parte por ser un héroe de guerra, le daba acceso directo a las reuniones de Estado Mayor con Hitler. Claro. De repente, el hombre más decidido a matar a Hitler era uno de los pocos que podía acercársele con un maletín sin levantar sospechas. La guerra, al intentar destruirlo, le dio la única herramienta que necesitaba para intentar terminarla. Vale, tenemos el plan y tenemos al hombre. Pero todo se decide ese 20 de julio, en esa sala, con ese maletín. Y por lo que he leído en las cronologías, desde el primer minuto las cosas empezaron a torcerse. El primer golpe de mala suerte fue un cambio de escenario. De última hora. La reunión debía ser en el búnker subterráneo de hormigón. Ahí la explosión habría sido letal. Sin duda. En un espacio cerrado y reforzado, la onda expansiva de un solo kilo de explosivo habría aniquilado a todos. Pero por el calor que hacía ese día, la reunión se trasladó a un barracón de madera en la superficie. Un barracón con las ventanas abiertas, imagino. Con las ventanas abiertas. Eso significaba que gran parte de la fuerza de la explosión simplemente se disiparía, un detalle que lo cambia todo. Un detalle fatal. Y luego está el problema de la propia bomba. Correcto. Stauffenberg llevaba 2 paquetes de explosivo, 2 bombas. Su plan era activar los 2 temporizadores, lo que habría sido devastador. Pero no pudo. No, tiene que prepararlos en un despacho, con prisas. Y recordemos, solo tiene una mano con 3 dedos. Un sargento llama a la puerta para apurarle. En esa precipitación, solo consigue activar el temporizador de uno de los paquetes. Entra en la sala con la mitad de la potencia explosiva planeada. Aún así, con la mitad podría haber sido suficiente, ¿no? Podría. Y casi lo fue. Entra en la sala, saluda a Hitler y pide sentarse cerca de él. Pone como excusa su sordera parcial por las heridas. Coloca el maletín de cuero debajo de la pesada mesa de roble, a apenas un par de metros de los pies de Hitler. Todo en su sitio. Todo en su sitio. Y con la excusa de que espera una llamada urgente de Berlín, sale de la sala. Y aquí llega el momento que parece de película. El instante que decide el destino de la guerra. El momento en que el azar interviene de la forma más cruel. Unos minutos después de que Stauffenberg salga, uno de los oficiales, el coronel Heinz Brandt, se inclina sobre un mapa en la mesa, y el maletín de Stauffenberg le estorba en los pies. No me digas. Sin darle la menor importancia, se agacha, lo coge y lo mueve al otro lado de una de las gruesas y macizas patas de roble que sostenían la mesa. Es que es increíble. El destino de millones de personas dependiendo del gesto casual de un oficial que solo quería ver mejor un mapa. Te vuela la cabeza. Esa pata de roble macizo actuó como un escudo. A las 12:42 la bomba detona. La explosión es tremenda. La mesa se desintegra, el techo se desploma, 4 personas mueren. Pero Hitler no. La onda expansiva principal, desviada por la pata de la mesa, se proyecta en dirección contraria a él. Sale volando por los aires. Sus pantalones quedan hechos jirones, sus tímpanos revientan, pero sobrevive. Las fotos de horas más tarde, enseñándole los escombros a Mussolini, son surrealistas. Está en shock, pero prácticamente ileso. Mientras tanto, a unos metros, Stauffenberg y su ayudante ven la explosión, el humo, los cuerpos,
y asumen lo único lógico. Nadie puede haber sobrevivido a eso. Claro. Con una sangre fría increíble, consiguen salir de los controles de la guarida del lobo, llegan a un aeródromo y despegan hacia Berlín, convencidos de que Hitler ha muerto. La fase 2 de Valkyria está en marcha. Y durante unas horas en Berlín parece que el golpe puede triunfar. En el Wenderblock, el cuartel general, empiezan a salir los Telex. La máquina se pone en marcha. Se ordena el arresto de los líderes nazis. En toda Alemania y en la Francia ocupada, ¿sí? Hay un momento de caos y confusión en el que el poder del Tercer Reich parece estar en el aire. Pero es en ese mismo edificio, en el Wenderblock, donde todo empieza a podrirse. La figura clave aquí es el superior de Stauffenberg, el general Friedrich Fromm. Por lo que entiendo, él sabía del complot. Fromm es el arquetipo del oportunista. ¿Sabía del complot? Sí. Estaba de acuerdo con los objetivos, pero nunca se comprometió. Estaba, digamos, con un pie en cada barco, esperando a ver cuál flotaba. ¿El clásico esperar y ver? Exacto. Cuando Stauffenberg llega a Berlín y le informa del éxito, Fromm exige una confirmación. Llama por teléfono a la guarida del lobo y habla con el mariscal Keitel, que, furioso, le grita que el Führer está vivo. Y ese es el punto de quiebre. Ahí se rompe todo. En ese instante, Fromm intenta salvar su propio pellejo. Se niega en redondo a firmar las órdenes de Valkyria. ¿Y los conspiradores qué hacen? Pues no les queda otra que arrestarlo y encerrarlo en su despacho. Pero han perdido un tiempo vital. La ambigüedad de Fromm siembra la primera semilla de la duda. Y esa duda es un veneno. Un veneno que se extiende rápido, supongo. Rapidísimo. Mientras los conspiradores intentan dirigir el golpe, la noticia de la supervivencia de Hitler empieza a filtrarse. Un oficial llama a Goebbels en Berlín. Los comandantes que reciben las órdenes de Valkyria empiezan a hacer sus propias llamadas. Reciben órdenes contradictorias. Y la mayoría deciden no hacer nada. Claro, ¿a quién obedecer? Y en un golpe de Estado, la inacción es la derrota. Y el clavo final en el ataúd llega cuando el propio Hitler, con su voz inconfundible, habla por la radio nacional, para confirmar al mundo que ha sobrevivido por providencia divina. En ese momento todo se derrumba. Las unidades leales al régimen, que nunca llegaron a ser neutralizadas, se movilizan. Un batallón rodea el Wenderblock. Hay un tiroteo en los pasillos. Y liberan a Fromm. Liberan a Fromm y él, en un acto de cinismo absoluto para borrar cualquier rastro de su implicación, convoca un consejo de guerra improvisado y condena a muerte a los cabecillas. Esa misma noche. Esa misma noche. En el patio del edificio, iluminados por los faros de un camión, son ejecutados. Las imágenes que hay de ese patio y un lugar conmemorativo son muy solemnes. Fusilan a Stauffenberg, a Olbricht, a su ayudante, von Haeften. Las últimas palabras que se le atribuyen a Stauffenberg, gritadas justo antes de los disparos, fueron «Viva la Sagrada Alemania». ¡Qué frase final tan potente! En medio del fracaso y la traición, sigue aferrándose a la idea de otra Alemania, una que él creía que estaba salvando. Es desolador. Y la traición de Fromm ni siquiera le sirvió de nada. No le sirvió de nada. Fue arrestado al día siguiente. La Gestapo encontró pruebas de que sabía del complot. Fue juzgado y ejecutado meses después. No por traición, sino, irónicamente, por cobardía. Y lo que vino después fue una carnicería. La venganza de Hitler fue terrible. Fue una purga salvaje. La Gestapo arrestó a cerca de 7.000 personas. Unas 5.000 fueron ejecutadas, muchas después de juicios farsa, colgadas lentamente con cuerdas de piano. ¡Qué horror! La represión aniquiló a toda una generación de la élite militar y civil, alcanzando a figuras como el mariscal de campo Erwin Rommel, a quien obligaron a suicidarse. Fue el fin de cualquier resistencia organizada dentro de Alemania. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? A pesar del fracaso, el complot del 20 de julio se ha convertido en un símbolo muy poderoso. Demostró que no todos los alemanes fueron nazis, que existió una resistencia interna dispuesta a arriesgarlo todo. Exacto. No fue una traición, como dijo la propaganda nazi. Fue un intento desesperado de salvar la conciencia de una nación. Y es una lección brutal sobre la fragilidad de los planes más elaborados y la enorme influencia del azar en la historia. El éxito dependía de un hilo: el tipo de habitación, la cantidad de explosivo, la posición de un maletín. Pero también nos habla de la valentía de actuar incluso cuando las probabilidades son mínimas. Y creo que ahí está la reflexión final que nos dejan estas fuentes. Hemos analizado una operación encubierta, la estrategia, los errores, pero en el fondo,
Esta es una historia sobre la conciencia individual frente a la maquinaria de un Estado criminal. Totalmente. Nos lleva a una pregunta muy incómoda sobre el deber y la lealtad. ¿En qué momento la obediencia se convierte en complicidad? ¿Y cuándo la resistencia a la tiranía deja de ser una opción para convertirse en una obligación moral, incluso sabiendo que el precio puede ser tu propia vida y que el éxito es casi imposible?